Oye, ¿y los chicos por qué no han venido? Ay, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que tenían que Me hacer... están preparando una fiesta sorpresa en casa. ¡Ay, qué ganas tengo de verlos a todos! Ay, Ramiro, menos mal que has salido de ahí. Pues sí, porque fue horrible. Bueno, te dije que la biblioteca, el cómic más moderno que tenían era el de Mortadelo y Filemón en las Olimpiadas de Barcelona 92. Sí, en cada visita. Que eso salió en el 92, supongo, o unos años más tarde. Supongo que están esperando al Madrid 20.020 para comprar otro cómic. Pero Mortadelo no es un TVO. Sí, ¿yo qué he dicho? Cómic. Eso es porque Pedro considera cómic más para los americanos, aunque yo creo que como término genérico es bastante plausible. Ramiro, a mí quiero decir que te han tenido que pasar cosas peores por estar en ese sitio. Pues sí. Como por ejemplo no poder jugar al Wii Tennis. Y yo no entiendo cómo no cogen las literas y las ponen más en horizontal, que ganas un espacio ahí para poder jugar. Oye, ¿por qué nos hemos saltado las salidas y la casa de Pedro es por allí? Vamos a casa de papá y mamá. Ah, que la fiesta sorpresa es allí. Ah, que tengo que hacer como que no sé nada. Yo también te quiero tanto. Oye, te tengo que dejar, ¿vale? Un beso. Hey, Amanda, ¿dónde está? En el garaje. Oye, le ha afectado un poco lo de las cajas. Si es por lo de las consolas, yo me quedé con la Play 3 porque él usa más la Wii. Pero vamos, que se la cambió cuando sea. No seas idiota. ¿Cómo no le dijiste que vendías tu casa? Ya. Bueno, fue todo un poco repentino. Se ha enfadado porque ya no puede gorronearme casa. Hombre, Pedro, imagínate que Robin, después de ser capturado por Lobezno, vuelve a casa y descubre que Batman ha vendido la Batcaverna. No sé por dónde empezar. ¿Estás usando conmigo los ejemplos que le pones a Ramiro? Ya sé que le tenía que haber dicho algo. Ya eso vengo, ¿vale? Por cierto, poner esos ejemplos a Ramiro no te lleva más tiempo discutiendo con él sobre que Batman es de DC, Lobezno de Marvel y es imposible que se crucen, que hablando del tema en sí. Normalmente sí. Hola. ¡Hey! Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú de qué vas disfrazado? Según tu hermana de Bruce Wayne. Y tú eres Robin y te has escapado del secuestro de Lobezno. Para descubrir que has vendido la Batcueva. Bueno, ella ha dicho Batcaverna. Nunca entiendo a dónde quiere llegar con esos ejemplos. Ya. Siento no haberte dicho nada. En realidad traje tus cosas hace solo unos días. Me mudé con Bruno casi sin pensar. Bruno es mi... Ya me ha contado Amanda. Claro. Y bueno, Laura quiere hacer méritos en la inmobiliaria y está dándolo todo para encontrar comprador. ¿Laura? Sí, ahora trabaja vendiendo casas. ¿Y tú? Porque vas vestido de Bruce, pero no creo que dirijas Wayne Enterprises. No. Es que hoy tenía una entrevista. Por eso no pude ir a buscarte. Bueno, está todo hecho porque Bruno me ha recomendado. ¿Y qué tal es Bruno? Oye, tengo ganas de conocerle. Dile que se venga un día y nos jugamos una al Mario Kart. Bueno, él los videojuegos... ¿Unas Magic? tampoco. ¿Un Cluedo? A lo mejor una brisca. No es muy friki. ¿En qué me parezco a Link? ¿En qué he estado dentro de una celda? ¿Y la cafetera? Bueno, después de todo lo que pasó, Herdos dijo que todo el lío con la tostadora y lo tuyo. Que si no tuviéramos la cafetera nada habría pasado y que las chapas son peligrosas. Así que decidimos desenchufarla. Y la hemos tenido guardada todo este tiempo. ¿En serio? Vamos, Ramiro, sabes que es verdad. Todo nos va mejor desde que la guardamos. Sí. Ya. Oye, si quieres te ayuda a llevar todo esto a tu cuarto. No, mi padre lo ha convertido en un mini gimnasio. De momento voy a dormir en el sofá de la guardilla compartiendo espacio con yelmos históricos en miniatura y pequeños instrumentos del barroco.
Vaya. Este juego de Ender no es tuyo. No, el mío se quemó cuando intentaste usar la chapa de piroquina 6 para hacer palomitas. ¿Cómo que lo intenté? Lo conseguí y salieron bien ricas, ¿eh? Sí, bueno, a los bomberos les encantaron. Claro, como Laura y tú odiáis que vayan bomberos a casa. Oye, el momentazo de Laura de señor bombero, hace mucho calor aquí para llevar tanta ropa fue legendario. No, pero eso no lo dijiste tú. Sí, puede ser. No me acuerdo. ¡Toma ya! Mi colección de libros de Saldaña. ¿Te acuerdas cuando nos leíamos un relato cada uno hasta las tantas? Claro. Que nunca pude conseguir la tercera parte del ejército de los superhombres. Oye, pues R2 es súper fan de Víctor Saldaña. Habla con él, que ahora que trabaja en el ministerio seguro que te lo puede conseguir. Sí, claro, sí. Le llamaré. Le llamaré. Bueno, Nos leemos un relato antes, un cortito. no sé. Entonces, con la criatura muerta a sus pies, contempló el sistema de hibernación destrozado y comprendió que, a 30 años luz de cualquier satélite civilizado, su reciente victoria no había servido para nada. ¡Qué bueno era el cabrón! Me toca. Vamos a leer La cascada de Medusa. A ver, ¿dónde está? Uy. ¿Esto es tuyo que se te ha colado con mis cosas? No, mío no es. ¿No? Parecen relatos escritos a máquina. La humanidad en peligro. Dentro de unos años la vida en el planeta será más segura que nunca. La delincuencia desaparecerá, la pobreza se estudiará en los libros de historia y se conocerán vacunas para todas las enfermedades del planeta. Pero, ¿y si una farmacéutica encargada de la vacunación de la población hubiera sustituido una vacuna por un compuesto inocuo y guardara una cepa mortal del virus, quién sabe con qué intenciones? ¿Y si la seguridad de ese futuro, incluso del presente, solo fuera una ilusión? Ah, como mola, ¿no? Sí, tío. Lo que pasa es que no me suena de ningún relato de Saldaña. No, a mí tampoco. ¿Y esta es tu tía? ¿Esto era de mi tía? Bueno, eso explicaría que no sean tuyos ni míos. ¿Y qué hacía mi tía copiando relatos de Saldaña? No sé, a lo mejor tu tía y Saldaña se conocían. Tío, que esto pueden ser originales. Tío, que tu tía y Saldaña Se entendían y él le regaló estos originales escritos de su puño y letra, bueno, de su máquina de escribir. Bueno, esto es la bomba. Ramiro, ¿cómo va a ser eso? Usted tendrá una explicación. ¿Qué? ¿Habéis empezado la fiesta sin mí? Laurita. Ramiro, te veo muy bien. Mira, otra que va de ministra. Ya quisieran las ministras. Oye, por cierto, esta casa está en el quinto coño, ¿no? No te han cortado el pelo en la cárcel, ¿no? Te hemos hecho mucho de menos, Ramiro. Ay, que te olvidas dentro del relato de tu tía. Ah, bueno, da igual, ya me lo devolverás cuando sea. Bueno, que quedamos para cenar cuando quieras, ¿no? Cuando te sientas con ganas. Ah, bueno, pues si quieres ahora mismo voy a poner una chaqueta y... Ay, que ahora no puedo, que tengo que... Hablamos, ¿vale? Sí. Descansa. Hasta luego. Soy H de Carlos y acabas de ver el capítulo 1 de la 5ª temporada de La Super Cafetera. Recuerda que cada lunes hay un nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube. Si quieres que sigamos haciendo nuevas temporadas, ayúdanos compartiendo la serie en tus redes sociales y con tus amigos, familiares y vecinos. Incluso con los que no te caen bien. Especialmente con esos.